Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Dalwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a un episodio del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor de la Iglesia Jesús es el Camino en Danbury, Connecticut. Que Dios los bendiga a todos, les añada bendición, les extienda su manto de misericordia, les extienda su mano de sanidad, que los levante del lodo cenagoso, que los afirme en sus pies y que puedan seguir adelante. Bienvenidos todos una vez más. Quiero leer un versículo que está en Hechos 26:4. Hechos 26:4. Este es el apóstol Pablo hablando, dice: mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, en nombre de Jesús. Gracias por este día, Dios, que tú nos permites predicar tu palabra. Gracias que tú nos permites escuchar tu palabra, que en otro tiempo estuvo presa, Dios, pero que no se detuvo. Tu palabra siguió por todo el mundo y nos llegó hasta nosotros, a tal grado de convertirnos, Dios, de las tinieblas a la luz. Gracias por tu palabra. Te pedimos que por tu Espíritu Santo nos traigas entendimiento e iluminación este día para entender, para discernir tu mensaje. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice Pablo: ustedes saben que en mi vida anterior, desde mi juventud, yo pasé aquí en Jerusalén, en mi nación. Y ustedes todos lo conocen. Y todos pueden dar testimonio, todos pueden testificarlo, que conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, yo viví fariseo. Pablo está recordando que él siempre había sido fariseo. Y quiero que leamos en Filipenses 3:3. Filipenses 3:3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús,
mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo está recordándoles a los cristianos, a los judíos, de que él también fue fariseo, de que él hubo un tiempo en el que él fue fariseo, en el que él dice, según a la más rigurosa secta de nuestra religión, yo fui fariseo. Dice, si hay alguien que tiene que gloriarse y creer que tiene motivos para gloriarse, yo los podría tener. Yo fui circuncidado al 8º día. Era un mandamiento de ser circuncidado al 8º día, pero el apóstol Pablo no fue circuncidado ni al 7º ni al 9º, fue al 8º día, eran puntuales. Dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Si hay algo que tenían los fariseos, es que ellos creían, ellos entendían que entre más rigurosa era la ley, más se iban a santificar. Y por eso dice que en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, porque si bien es cierto, ellos exigían mucho. Y había unos pocos que, o mejor dicho, nadie podía sobrellevar las cargas, porque eran cargas muy pesadas. Y Pablo dice que cuando era fariseo, él creía que él era irreprensible. Él creía que él era, que era por el celo de Dios, que era perseguidor de la iglesia. Entonces Pablo relata lo que fue su vida de fariseo y está dando de alguna manera el perfil de lo que él era antes y de lo que él hacía basado en las creencias que él tenía. Y de eso quiero hablar hoy, el perfil de un fariseo. Cómo este hombre, Saulo, era un hombre que era perseguidor de la iglesia y creía, él consideraba que estaba haciendo algo bien por el reino de Dios. Creía que era uno de los enviados para traer el reino de Dios en la tierra y creía que estas personas, estos cristianos que hablaban de un Jesús, de un hombre que nació en Belén y creían que ese hombre era el Salvador, creían que era el Mesías, cuando el Mesías no había llegado, según ellos. Entonces arrastraban a los cristianos y los encarcelaban y algunos los mataban y nadie decía nada porque toda la nación respetaba lo que hacían los fariseos. Los fariseos tenían un estatus social alto. Los fariseos eran de una secta, de una religión que estaban los más iluminados, los más estudiados, habían eruditos, maestros, rabinos, que eran las personas que socialmente estaban un poco más alto, un escalón más arriba, y esa religión eran los más rigurosos, eran cuando la gente miraba a los fariseos decían, oh, ahí va el que está apartado de Dios, porque fariseo significa eso mismo, ser separado, ser apartado para Dios, pero la gente tenía en alta estima a un fariseo y miraba a un fariseo y decían, oh, ahí va don fariseo, y le enseñaban a los hijos, tú ves al fariseo, cuando seas grande quiero que seas como don fariseo, irreprensible en cuanto a la ley. Entonces mostraban un perfil que estaban en santidad, que eran los entregados, los guardados, los íntegros, pero todo eso se termina cuando llega Jesús a la escena. Y cuando Jesús empieza su ministerio, si hay algunas personas que Jesús deliberaba constantemente era con los fariseos. Mire que ni con los pecadores Jesús los perdonaba, a los enfermos Jesús los sanaba, los levantaba y le decía, levántate y no peques más. Pero en cuanto a los fariseos,
él constantemente rechazaba las enseñanzas de los fariseos porque enseñaban una doctrina que no era bíblica, que no era pegada a las escrituras. Entonces tenían un estilo de vida que no era de acuerdo a lo que Dios pedía. Y Jesús le reclamaba constantemente y le decía: ustedes son los que ustedes se justifican a ustedes mismos. Pero lo que para ustedes es sublime, para Dios es abominación. Porque los fariseos se justificaban ellos mismos haciendo obras, rituales, penitencias y ese tipo de cosas. Ellos creían que estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces, esos eran los fariseos. Pablo los llama la secta de los fariseos. La secta a la que él un día perteneció. Pero un día, conociendo a Cristo, se convirtió genuinamente y nació de nuevo. Se le quitaron las escamas de los ojos. Entonces pudo entender la verdad. Pudo conocer a Cristo y entonces todo lo anterior lo consideró como basura. Ahora quiero hablar un poquito de los fariseos. Y quiero empezar en Mateo 13:10. ¿Cómo era la vida de los fariseos? ¿Qué creían? ¿Qué hacían? ¿Cuál era su credo? Mateo 13:10 dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús les hablaba en parábolas a ellos. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Si hay algo que tiene un fariseo, es que no tiene la revelación clara de quién es Jesús. Y cuando no tienen esa revelación, difieren de las enseñanzas de Jesús. En otras palabras, toda la escritura habla de Jesús. Jesús dice: Moisés escribió de mí. Jesús dice: según lo que está escrito de mí en la ley, en los salmos y en los profetas. Y todo lo que estaba escrito de Jesús estaba confirmado en la ley, en los salmos y los profetas. Pero eran la ley, los salmos y los profetas, era eso mismo lo que leían los fariseos. Porque entre los fariseos habían personas que eran eruditas, habían escribas, habían intérpretes de la ley, eran unos hermeneutas que desmenuzaban la palabra a la perfección, que ellos sabían qué palabra estaba a la mitad de las escrituras, ellos sabían qué palabra estaba a la mitad de la mitad, y ellos minuciosamente examinaban las escrituras, y entre ellos habían intérpretes de la ley que eran personas que entendían la ley y que entendían lo que la ley quería decir. Si alguien leía un versículo y no entendía, iba a donde el intérprete de la ley: ¿qué significa esto? Entonces ellos interpretaban el versículo. Ellos tenían las respuestas a todas las preguntas que el pueblo podía tener concerniente a las escrituras. Entonces eran personas que estaban de alguna manera preparadas, que tenían, no sé, seminarios, doctorados en teología, en divinidad, en religión, tenían un PhD de las escrituras y eran espirituales. Entonces, pero cuando hablaba Jesús y cuando vino Jesús, a Jesús no lo entendían. Porque Jesús les hablaba en parábolas, porque ellos al estar viendo no veían, no distinguían, y al estar escuchando no oían, no discernían la voz. Entonces, ¿qué es lo que escuchaban? Si los maestros fariseos eran los que enseñaban al pueblo y eran los maestros los que estaban equivocados, ¿cuánto más estará equivocado el pueblo? Porque imagínense que
que si un maestro está enseñando la palabra y el maestro está equivocado, está equivocando a los escuchantes, a los que escuchan. Como hace mucho tiempo los maestros en la universidad enseñaban que la tierra era plana. Y eso es lo que enseñaban, y los niños aprendían a que la tierra era plana, y quién sabe a dónde estará el final de la tierra, y si caminamos, llegaremos a, no sé, a una pared gigantesca o a un abismo, no sé, y se preguntaban que cómo era el final de la tierra, porque se creía que la tierra era plana, y eso era lo que enseñaban en las universidades los maestros, pero los maestros estaban equivocados. Y eso era lo que enseñaban, eso era lo que los alumnos aprendían. De repente llegó un hombre que enseñó que la tierra no era plana, que la tierra era redonda, era esfera, tenía una forma de esfera. Y eso caló porque era contracultura, eso fue directamente contrario a lo que los maestros enseñaban, a lo que el sistema educativo de todo el mundo enseñaba. Y dijeran, no, la tierra no es redonda, la tierra es plana. Y costó mucho tiempo convencer a la gente de que la tierra no era plana, porque eso se había enseñado por mucho tiempo. Entonces, cuando venimos a las escrituras y vemos que los maestros, los intérpretes de la ley, los que estaban supuestos a descubrirlo, a desenterrar los misterios que estaban ocultos en la escritura, resulta que ellos son los que están equivocados, equivocan al pueblo también. Por eso es que el pueblo judío quería matar a Jesús, porque Jesús decía, yo soy el Cristo. Tú eres el Cristo, dice, yo lo soy. Y dice, ¿cómo tú siendo hombre te haces Dios? Porque no entendía. Entonces, si hay algo que tienen los fariseos, es que les hace falta revelación de quién es Jesús. Mire, y ellos eran personas religiosas. Ellos eran personas que querían cumplir a cabalidad su religión, su credo, pero a Jesús no lo recibían. ¿Cuántas personas hoy en día hay ejerciendo una religión, una creencia, pero que en su creencia no está Jesús, o Jesús no es el centro de su creencia? ¿Cuántas personas hacen ritos, ceremonias, liturgias para justificarse ellos mismos de pecados, creyendo que eso les va a traer perdón de pecados? Toda religión que no tenga a Jesús como Salvador, como Redentor, todas esas religiones son una secta. Los fariseos eran, Pablo le dice, la secta de los fariseos. Yo era parte de la secta de los fariseos. Entonces el fariseo no entiende quién es Jesús. Aún no se le ha revelado, aún no le ha amanecido, aún difiere de quién es Jesús. Entonces, si no saben, si no reconocen, si no aceptan a Jesús como Salvador, entonces quiere decir que no son salvos. Quiere decir que no tienen al Espíritu Santo. Quiere decir que no han nacido de nuevo. Quiere decir que no tienen al Padre, porque el que tiene al Hijo tiene al Padre. Entonces ellos se consideraban hijos de Dios, pero Jesús les dice, ustedes no son hijos de Dios, porque si fueran hijos de Dios me escucharan. Ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham hicieran las obras de vuestro padre Abraham. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque mienten, porque él ha mentido del principio, y eso es lo que ustedes hacen, mienten. Entonces, aunque los fariseos se consideren hijos de Dios, no lo son, porque Jesús no está en el asunto. Cualquier otra religión que enseñe que Jesús no es Dios, que no es el Salvador del mundo, que es un profeta, sí, es un pensador, un libertador, un revolucionario, como dicen algunos, si no consideran que Jesús es el Salvador del mundo, dudo de su conversión. Dudo de su salvación. Entonces los fariseos
Les hace falta revelación. Y lo que ellos creen, lo viven de acuerdo a lo que ellos mismos enseñan. Dice Lucas 4:16. Vamos a leer en Lucas 4:16. Dice, Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, en Jesús. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces, algo que yo veo aquí es que Jesús agarra las escrituras, las lee en la sinagoga, y las escrituras le hablan de él. Agarra la escritura y la escritura está hablándole a Jesús. Dice: por cuanto ha sido ungido, por cuanto ha sido ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, ha sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y la escritura le estaba hablando a Jesús, o Jesús estaba leyendo de las escrituras acerca de él mismo. Y Jesús le dice: esto se ha cumplido hoy delante de vosotros. O sea que cuando Jesús lee las escrituras hablan como un libro vivo, le hablan a Jesús acerca de él. Y Jesús lo que está leyendo está recibiéndolo él, porque la escritura está refiriéndose a él. Cuando Jesús hace esto y dice: esto se ha cumplido hoy delante de ustedes, entonces los que estaban allí quedaron viendo sus ojos puestos en él. Y ellos dijeron: ¿por qué este hombre hace esto? ¿Por qué cree que las escrituras están hablando de él? ¿Acaso las escrituras habla de algo? ¿Acaso él es importante como para que la escritura le hable a él? En otras palabras, ellos leían las escrituras, pero las escrituras no le hablaban a ellos. Leían las escrituras como quien lee un periódico o algo semanal, algo diario, y las escrituras no tenían entrada en sus corazones porque no creían que podían leer en las escrituras acerca de ellos mismos. En otras palabras, las escrituras eran un libro muerto, mudo, que no podía hablarle al corazón del hombre. Pero mire Jesús cuando lee las escrituras. Y es que Jesús lee las escrituras aplicándoselo todo a él. ¿Cuántas personas hay leyendo las escrituras para predicárselas a otro? Cuando leen las escrituras dicen: este es para el vecino. Este es para la vecina chismosa. O este es para un hermano o este es para este otro. Y leen las escrituras y las escrituras nunca les habla a ellos. Eso es la mentalidad de un fariseo. Cuando las escrituras nos hablan a nosotros, y en las escrituras encontramos las respuestas a nuestras preguntas, constantemente estaremos leyendo las escrituras porque entendemos que allí encontramos las respuestas a nuestras preguntas, a nuestras dudas.
En otras palabras, un fariseo es una persona que lee la escritura por rutina, por, por costumbre, por cumplir con un programa, con un calendario. Hay calendarios de leer la Biblia en un año y 3 capítulos de aquí de Génesis, 5 de Salmos y 3 del Nuevo Testamento. Y leen todo que tal vez no ni concuerda los capítulos entre sí, pero ellos están sujetos a un calendario o una norma porque quieren leer la Biblia en un año, pero no entienden nada de lo que leen. De hecho, Jesús le dijo, ¿no habéis leído? ¿No habéis entendido que el Señor varón y hembra los hizo al principio? ¿No habéis leído? Como si al haber leído no habían leído. O sea, si al leer no entendemos, no hemos leído. Si al leer no entendemos, no discernimos, si no aprendemos de lo que hemos leído, no hemos leído. Entonces Jesús le dice, ¿no habéis leído? Como si los lectores, los intérpretes de la ley no hubieran leído. Entonces, los fariseos tienen las escrituras como algo velado y no les habla, no tienen revelación y no tienen nada que sacarle a las escrituras. Entonces Jesús le dijo, esto que he leído se ha cumplido delante de vosotros. De esto que está hablando la escritura está hablando de mí. Entonces dice en el versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Mira que se llenaron de ira porque las escrituras le habló de Jesús, pero las escrituras no les hablaba a ellos. Porque ellos leían las escrituras y no encontraban nada para ellos, porque leían con un velo en el corazón, con una venda en los ojos. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Lea las escrituras. ¿Usted quiere saber qué Dios tiene para hoy, para usted hoy? Lea las escrituras. Porque las escrituras es la palabra de Dios que está viva, es un libro vivo que habla. Y así dice Dios, cuando leemos la escritura, esa es la palabra fidedigna de la palabra de Dios y esa es la manera en cómo Dios nos habla. La manera en cómo nosotros le hablamos a Dios es a través de la oración pero la manera en que Dios nos habla a nosotros es a través de la escritura, de la palabra de Dios. Difícilmente, o diría imposible, que una persona crezca y madure espiritualmente sin leer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que nos enseña, es lo que nos comemos, es lo que aprendemos. Si escucháramos la voz de Dios cada vez que leemos las escrituras, la leeríamos más a menudo. Pero ¿por qué a una persona le da sueño leer la escritura? ¿Por qué una persona empieza y se aburre y no encuentra nada atractivo, nada interesante al leer la escritura? ¿Por qué? Si cuando Jesús leía las escrituras, leyó el libro de Isaías, la escritura como un libro vivo le hablaba a él. Si la Biblia nos hablara a nosotros, o mejor dicho, si escucháramos lo que la Biblia nos dice, más a menudo correríamos a ella. Entonces los fariseos no tienen revelación que es Jesús y no tienen revelación por parte de las escrituras. Qué triste una religión en el que no está ni Jesús ni las escrituras. ¿Cuántas
sectas hay allí que la base de su doctrina no son las escrituras, son otros libros externos. El libro de Mormón, el libro de, de los siglos, no sé ni cómo se llama, de Elena White, y la base de su religión no es la escritura, sino otros libros. De hecho, los fariseos tenían eso mismo, tenían otros libros que era la base de su doctrina, que era la base de su creencia. Ellos tenían la Torá, pero a la par de la Torá tenían el Talmud. El Talmud eran aquellos lista de preceptos. El Talmud era lo que ellos creían que era la interpretación de la ley. Y ellos leían la Torá, ellos leían la ley, pero después leían el Talmud para ver qué era lo que la ley quería decir. Y lo que ellos hacían lo que decía el Talmud y no lo que decía la ley, porque ellos creían que a esto se refiere la ley. Entonces hacían caso al Talmud antes que la ley, porque ellos creían que el Talmud era la verdadera interpretación de la ley, y no lo era. Entonces, qué triste estar en una religión en la que Jesús no es el centro, en la que no hay un salvador, no hay un perdonador de pecados. Entonces yo me pregunto, ¿en qué basan su religión? Porque una religión tiene que ver con el perdón de pecados, tiene que ver con la vida eterna. Si una religión no habla o no tiene vida eterna, no es una religión, es una secta, es un club social. Podemos reunirnos para hablar de un tema en específico, pero no la llamemos religión, porque no tiene bases sobre el perdón de pecados, sobre la regeneración o restauración del hombre. Pues no tiene bases acerca de la resurrección. Mientras, sin embargo, que las escrituras sí habla de la resurrección, que es la columna, es la base de nuestra fe. Si no hay resurrección, dice, en vano hemos creído. Regresémonos porque moriremos y ahí se acaba todo. Pero hay una resurrección. Entonces la religión que no tenga la escritura, la palabra de Dios como base de su creencia, como base de su doctrina, es una secta. Hay muchas religiones que tienen la Biblia, pero no la tienen como la autoridad total, como la constitución de su fe, sino que lo tienen como un libro de apoyo. Hay religiones que tienen sus libros de catequesis y esa es su constitución, lo que dice en el acuerdo de Trento, lo que dice una religión del Vaticano, eso es ley para todos. Y su constitución no es la escritura. Son otros libros externos que son post-escritura, que no son inspirados por Dios, que son escritos por hombres sin la inspiración del Espíritu, y esa es la base de su fe. Qué triste que me enseñen, por eso digo yo, que una cosa es que el alumno esté equivocado, y pues va a la escuela y el maestro le enseña, pero si los maestros están equivocados, si los que enseñan la Biblia, si los que interpretan están equivocados e interpretan mal, ¿qué pasará con los que escuchan? ¿Cuántas personas van a las catedrales y a las misas a supuestamente aprender de Dios, pero lo que los enseñan no está correcto? Y se están engañando cada vez más, porque ahí en esas iglesias no enseñan la verdad. Enseñan mentiras. Enseñan cosas que no están en las escrituras, que son antibíblicas, anti-Dios. Oh, pero son una religión grande. Y es la religión más grande del mundo. Entonces, las escrituras
no las leen de una manera que puedan sacarle provecho, sino que leen los versículos que se leen en el servicio y ya. Pero si escucháramos la voz de Dios, si discerniéramos la voz de Dios cada vez que leemos las Escrituras, nos pasáramos horas en ella, hablando con Dios. Entonces, el fariseo no tiene revelación quién es Jesús y no tiene revelación de las Escrituras. Si una persona no tiene revelación de las Escrituras, si las Escrituras no es su constitución, ¿en qué se basa? ¿Cuántos principios de vida hay en las Escrituras? Pero como las Escrituras no es la base de su vida, de su creencia, ellos hacen otras cosas. Y son supersticiosos. Y creen en la suerte. Y en la mala suerte. Y son supersticiosos porque no viven los principios que están en las Escrituras. Si tan siquiera leéramos las Escrituras y poniéramos por obra todo lo que está escrito en ella, nos fuera bien. Nuestra vida cambiaría. En la Escritura hay mandamientos para todo, hay consejos para todo, hay principios de vida para todo. Pero no tomamos en cuenta las Escrituras, no se toman en cuenta como la constitución, lo que en verdad, por lo que gira nuestra fe. Porque ese es un fariseo. Jesús les decía, erráis ignorando las Escrituras. Erráis ignorando las Escrituras. Quiere decir que un fariseo está equivocado bíblicamente porque no entiende lo que lee, si es que lee. Y están errados, están equivocados porque ignoran las Escrituras. ¿Sabe qué es una ignorancia? Es un desconocimiento. Un fariseo es alguien que no lee la Biblia, que no sabe. Porque no la tiene como su base de fe. Porque no la tiene como la constitución. Entonces, si hay algo que peleaba Jesús con ellos, es que ellos enseñaban mal a los judíos. Y al enseñar mal, estaban desviando al pueblo del verdadero camino. Por eso Jesús les dijo, ustedes son malos, ustedes son tan malos que ustedes se paran en la puerta y no dejan entrar a los que están cruzando, ni tampoco entran ustedes. En otras palabras, los fariseos eran un estorbo para los que querían llegar a Jesús. Porque con sus enseñanzas no los guiaban, sino que los dirigían a un camino incorrecto. Los redirigían a un camino que era de muerte y perdición. Porque no tenían la revelación de las Escrituras. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, en nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque sabemos que tú hablas, Dios, a través de las Escrituras, a través de tu Espíritu. Gracias, Dios, por habernos hablado al corazón y haberte revelado a nosotros como el Salvador, como el Redentor del mundo. Gracias porque nos has dado fe para creer en ti, nos has dado entendimiento para aprender de ti. Oh Dios, si hay algún Saulo en alguna secta que crea que está en lo correcto pero no lo está, así al igual que hiciste con Saulo, que te le presentaste en el camino, le dijiste, yo soy Jesús. Que tú también te le presentes, Dios, y te le reveles. Que toda esa vida, Dios, que lleva una vida de equivocación, que por fin redirijan su curso hacia el camino de la vida, hacia la única puerta de salvación que es Cristo Jesús. Oh Dios, sabemos que tú eres misericordioso. Trae revelación acerca de ti. Oh Padre, trae revelación. Atráelos a Jesús para que conozcan a Jesús. En el nombre de Jesús. Y que puedan, Dios, leer en las Escrituras y que puedan escuchar tu voz cada vez que leen.
Todo aquel que no entiende las Escrituras, que está en ignorancia a Dios, que tú le puedas enseñar las Escrituras. A medida que lee, a medida que aprende, a medida que se mete más profundo, que pueda escuchar tu voz y que pueda acostumbrarse a tu voz. Te lo pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Compartan el mensaje, compartan la verdad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara. Dios te bendiga.